Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues un día más y aunque estamos en pleno verano, vamos a seguir con los webinars, ¿vale? Y hoy vamos a ver el indicador RSI, ¿vale? Eh, Previamente lo que voy a hacer es presentarme por los que no me conozcáis y para los que ya lleváis tiempo, pues de nuevo saludaros. Bueno, pues me llamo José Alberto García, soy analista técnico y trader profesional desde hace 13 años aproximadamente. Y bueno, he trabajado para distintos brokers, tanto nacionales como internacionales, ¿vale? Gestionando tanto mi patrimonio como el de clientes, ¿vale? Bueno, pues como yo llevo una trayectoria importante dando seminarios y conferencias, bueno, en este caso pues igual. Para los que empezáis siguiéndome, bienvenidos. Espero que os guste y que, bueno, que sea lo más dinámico posible, sobre todo para los que estáis comenzando en el mundo del trading. Voy a intentar hacerlo como el resto, lo más claro posible, sin ser muy técnico en la medida de lo posible, para que, bueno, se os quede bien todo de la cabeza. No obstante, cualquier duda o consulta que tengáis, la podéis hacer al final del webinar, y si no, pues a través de email sin problema. Daréis acceso a realizar cualquier tipo de pregunta, ¿vale? Y bueno, y para los que ya me seguís de siempre, gracias de nuevo por dedicar un tiempo de vuestra vida a seguirme, ¿vale? Bueno, pues comenzamos sin más dilación. Como bien he comentado al principio, vamos a ver uno de los indicadores dentro del análisis técnico, uno de los indicadores más conocidos, ¿vale? Que más se usa y bueno, por suerte o por desgracia no siempre se sabe usar bien, de manera correcta, pero bueno, en este caso vamos a hacerlo de manera que podáis tener o recapitular los conocimientos básicos más importantes, y más adelante se hará un webinar mucho más completo, mucho más compacto, donde podréis ver un poco en mayor profundidad el indicador y cómo funciona, incluso verlo en una plataforma, ¿vale? Real. Bueno, pues comenzamos. Perfecto. Bueno, pues como comentaba antes, el indicador RSI es bueno, uno de los indicadores más conocidos y que más se trata y que más se usa dentro de los traders y analistas dentro del trading. Y bueno, pues es un indicador tipo oscilador, ¿vale? Que refleja en este caso pues la fuerza relativa del movimiento que tiene el mercado, movimiento alcista, en comparación con los movimientos bajistas, ¿vale? Entonces, en este caso se utiliza por los que somos traders para medir la fuerza que tiene una tendencia y a su vez poder identificar qué señales ofrece para o con el fin de encontrar una señal de fin de tendencia, ¿vale? Entonces esto lo que nos va a ayudar es a identificar, a medir primero la fuerza de una tendencia y de seguido identificar una señal donde nos puede indicar que pueda ser el final de una tendencia. Como su propio nombre indica, en este caso el RSI, el indicador RSI, mide el impulso de los cambios en el precio, porque al final, como siempre he comentado, para los que ya me lleváis tiempo escuchando, y seguramente a los que estéis empezando, que lo habréis leído en cualquier sitio o deberéis de saberlo, el precio es el mayor y el mejor indicador que hay, ¿vale? No me cansaré de decirlo y, bueno, para los que ya lleváis tiempo haciendo trading, lo sabréis. Entonces, el RSI mide el impulso que tiene un posible cambio en el precio de cualquier activo. En este caso, bueno, puede ser divisas, materias primas, índices, etcétera, o acción. Bueno, sobre todo, aunque podemos abarcarlo mucho más, yo me voy a centrar un poco más en Forex, que es lo que yo estoy más especializado y donde más margen de maniobra podríais tener, ¿vale? Entonces, el impulso del cambio del precio de un activo nos va a permitir evaluar si el precio de dicho activo, ¿vale?, está sobrevendido o sobrecomprado. Es decir, si hay una sobrecompra o sobreventa
sobre el activo en el que estamos intentando operar, o bien porque hemos metido una posición, o bien porque queremos ver si es momento de salir o no, ¿vale? También es eso, un indicador que se engloba dentro de la categoría de los osciladores, como bien he mencionado en la diapositiva anterior, ¿vale? Entonces esto lo que significa, o lo que nos viene a decir, es que su valor se sitúa dentro de la gráfica de lo que vamos a ver en la plataforma, se sitúa entre el 0 y el 100. Lo que me refiero es que se representa gráficamente cuando me explico aquí con esta información. Entonces, lo que nos va a hacer esta información es mostrarnos gráficamente mediante una línea continua que se mueve dentro de un intervalo o de ese intervalo en concreto, ¿vale? Y nos va a proporcionar una medida de cómo de bien se está comportando el precio del activo en el que estamos intentando entrar o salir, ¿vale? Sobre sí mismo. Y esto al final lo que nos viene a decir es que a efectos prácticos, en medir un activo, como decíamos anteriormente, si está sobrevalorado o infravalorado, o sobrecomprado o sobrevendido. Al final esto, el indicador lo que nos quiere facilitar es saber si dentro del bullicio del mercado hay más compradores que vendedores o se están excediendo, es decir, que no es real cuando se sobrevalora o se infravalora un activo, lo que quiere decir es que hay una posibilidad de que haya un giro, que no sea real esa tendencia o que no sea real ese movimiento, ¿vale? Entonces, bueno, para que más o menos podáis entenderlo a la hora de denominar si está sobrevalorado, infravalorado, sobrecomprado, sobrevendido, ¿vale? Para que, bueno, pues lo podáis entender un poquito más. Perdón, a ver. Aquí. A la hora de leer una gráfica, es decir, el indicador del RSI, como he comentado antes, anteriormente, que he explicado que está el valor entre 0 y 100, ¿vale? Hay que tener muy claro a la hora de interpretarlo que tenemos que saber y conocer en profundidad cómo se interpreta el indicador, ¿vale? Por eso, dentro de esas nociones que hemos dado antes de los valores, hay que tener en cuenta que el indicador RSI por encima de 70 se considera o se debe considerar indicativo de que el activo está sobrecomprado o sobrevalorado, como he dicho antes, y en este caso, por encima de 70 estaría adelantando un posible movimiento de corrección. Es lo que decía, es decir, cuando marca o pasa de esa línea de 70, ¿vale? Nos puede indicar, no siempre por supuesto, nos puede parecer que el mercado en ese momento, en ese activo en concreto en el que vamos a intentar comprar o vender, puede haber una posible corrección. Por el contrario, la lectura del RSI, si está por debajo del 70, para que os hagáis una idea, bueno, pues imaginaos esto es igual que si fuese la gráfica, pues 70 o 30, aunque ahora vamos a ver un gráfico, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, 70 y 30, si está por encima de o por debajo de 30. Entonces, ahora que hemos pasado al contrario, pues si la lectura del RSI está por debajo de 30, ¿vale? Indica que ese activo está sobrevendido o infravalorado. Por lo que entonces en este caso el indicador en este nivel podría anticipar que, bueno, pues que pudiese dar un giro, es decir, que se pudiese dar la vuelta hacia arriba, ¿vale? Por puntualizar, aunque anteriormente hablamos del MACD y de otros indicadores y de que a la hora de usar el análisis técnico es fundamental que conozcáis todas las herramientas posibles y cada indicador en profundidad, no es recomendable usar un solo indicador y nada más. Es decir, siempre nos tenemos que acompañar pues del resto de herramientas de las que disponemos, ¿vale? Pero bueno, esto es un inciso que voy a hacer para que lo tengáis en cuenta, es decir, que el RSI no es, ni el RSI ni ningún otro no es efectivo 100%, sino obviamente todo el mundo lo utilizaría y no habría, y todo el mundo ganaría. Entonces, en este caso es fundamental que entendáis que debe de ir de la mano, como cualquier indicador, si se usa de manera individual, no va a darnos la misma fiabilidad que si la usamos con otras herramientas
que nos ayuden a interpretar el recorrido del precio, ¿vale? Exacto, ¿ves? Aquí os fijáis en el ejemplo de la gráfica, aquí tenemos el indicador, ¿vale? Del RSI, y como he dicho antes, entre 0 y 100, entre 0 y 100, y luego entre 30 y 70. 30 y 70. Entonces, cuando el indicador está por encima de 70, pues lo que nos quiere decir es que puede haber un giro, y al igual y a la inversa, justo aquí. Obviamente tiene que haber una interpretación paralela a otro de los indicadores con los que trabajamos o herramientas, como puede ser el volumen de operaciones que hay, lo que son las velas japonesas, que también nos informan de la profundidad del mercado que pueda haber. Entonces, bueno, para que más o menos os hagáis una idea, como he dicho antes, por encima de 70 o por debajo de 30. ¿Vale? Por encima de 70 o por debajo de 30. ¿Vale? Aquí hay una zona muy lateral, si os fijáis, que aparentemente no quiere sobrepasar ninguna de las líneas que marcan el indicador, luego la rompe a la baja, igual, y la rompe al alza. Entonces, bueno, para que veáis que no siempre quiere decir que vaya a pasar lo que he comentado antes, pero sí ayuda a saber más o menos de qué manera interpretarlo de cara a, bueno, pues a saber hacia dónde hay que ir. Si ya tenemos dentro una posición, si hay que salir, y si no, cuándo hay que entrar aproximadamente, ¿vale? Entonces, nos ayudamos de la información, el movimiento del precio, de manera paralela al movimiento del indicador, ¿vale? De la fuerza relativa de una tendencia. Bien, como hemos visto en la gráfica y en la información, bueno, pues muchos traders utilizamos, no siempre, pero la gran mayoría de veces, si usamos el análisis técnico, utilizamos el indicador RSI simplemente emitiendo órdenes de compra cuando el indicador se sitúa entre 30 y dando órdenes de venta cuando el indicador alcanza el nivel de 70. Esto obviamente es un error si siempre hacemos lo mismo, ¿vale? Hacer lo mismo esperando que al final el resultado cambie es un indicador de perder la cuenta. Entonces, lo que quiero decir con esto es que esta estrategia puede funcionar en ocasiones de manera puntual o recurrente, llámese en el tiempo una semana, en el mes, o de manera oscilante, es decir, que cada X tiempo esta situación me beneficia, pero al final las pérdidas van a ser mayores que los beneficios. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que aunque muchos traders lo utilizan, yo también, sobre todo al principio, suele ser que al final, al ser un tipo de trading más o menos atractivo por lo sencillo que es, al final nos equivocamos. Entonces, hay estrategias mucho más recomendables para usar el indicador. Entonces, al final, lo importante es saber bien cuándo hay que utilizarlo y conocerlo en profundidad, conocer cómo funciona, conocer cómo actúa con la información que ya tenemos, con la información financiera global, con el movimiento del precio, en fin. Entonces, por eso digo que es muy importante que cuando trabajemos con el indicador, aunque es uno de los más potentes por el uso que tiene y por el reconocimiento, no quiere decir que nos vaya a dar el resultado positivo cada vez que lo use. Entonces, tenedlo muy en cuenta, sobre todo para las personas que estáis empezando, ¿vale? Y bueno, pues para que lo tengáis en cuenta, nada más, ¿vale? ¿Cómo usarlo? Es decir, ¿cómo usar el indicador RSI? Bueno, pues como hemos visto antes, es uno de los que más se usan en trading. Y claro, esto al final una de las ventajas que todo el mundo percibe de este indicador es que nos aporta mucha información, ¿vale? Información tanto de lo que ha ido pasando de cara a interpretar qué va a suceder después. Entonces, al final, esto va muy de la mano para los que hagáis o querráis hacer análisis técnico, ¿vale? Para definir cómo operar, ¿vale? ¿Cuál sería la manera de usar este indicador para optimizar los resultados? Bueno, pues ahora os comento en la gráfica lo que nos puede ayudar a identificar tendencias en el precio y a obtener señales
de trading. Me parece algo sencillo, pero al final estos dos puntos de los que hablo aquí, dentro del abanico de opciones que tendría a la hora de explicarlo, son los más importantes. Identificar la tendencia en el precio y obtener las señales que me ayudarán a saber cuándo meter una posición y sobre todo cuándo salir, ¿vale? Identificarlas, pues en cuanto al tema de las tendencias, para poder identificar bien con este indicador, no solo sirve para ofrecer señales en el trading. Entonces, para identificar momentos de sobrecompra o sobreventa o sobrevalorado o infravalorado de cualquier activo, también puede emplear, es decir, también se puede emplear para identificar el sentido de las tendencias que van a ser más predominantes, es decir, las que van a ser más fuertes, porque hay tendencias que tienen un corto recorrido y otras que tienen mucho más largo recorrido en el tiempo, y esas son las que nos interesan. Obviamente, el que quiera hacer swing trading, el que quiera hacer day trading o scalping, al final las tendencias cortoplacistas no son las suyas, no son las de a larga escala. Entonces, como decía, el RSI también se puede emplear para identificar el sentido de las tendencias predominantes y así dibujar las tendencias de soporte o resistencia de las mismas, ¿vale? En anteriores webinars hablaba una y otra vez sobre el soporte de la resistencia. Es algo fundamental también, algo que nos va a ayudar muchísimo dentro de nuestro análisis y dentro de nuestra agenda de trading, ¿vale? Identificar el sentido de la tendencia predominante con el indicador RSI, este es uno de los que, bueno, probablemente, aunque lo tengo aquí puesto, pero no estoy muy conforme, es probablemente uno de los usos menos conocidos, ¿vale? Entonces, que esta función del RSI no se conozca tanto o no se use tanto, no implica que sea más o menos importante. Todo lo contrario, al final, el no conocer algo no implica que sea malo o bueno también, pero en este caso, por los traders que lo han ido usando y yo por la información que he ido recopilando a lo largo de todo este tiempo, y al final, bueno, pues lo que compartes con otros traders, ves que si se sabe usar también, hay otra alternativa dentro del indicador. Entonces, si un analista o trader tiene identificada la tendencia predominante del mercado, podrá aumentar sus probabilidades de éxito y de beneficio, ya que, como bien todo el mundo sabe o debería saber, operar a favor de tendencia siempre aumenta la relación ganancia-pérdida de una operación, ¿vale? Esto es como un mantra. La intención es ir siempre a favor de tendencia, sea alcista o bajista, pero tenemos que tener muy claro el concepto. El beneficio, es decir, el que un resultado sea positivo para nuestra cuenta y para nuestro dinero va de la mano de la interpretación correcta de una tendencia. Por lo tanto, yo quiero ir a favor de tendencia, ¿vale? Yo y todo el mundo. Entonces es fundamental también tenerlo en cuenta. Para poder interpretarlo e identificarlo, el sentido de la tendencia tiene que ser una tendencia bastante fuerte, bastante predominante, si no, obviamente no nos va a servir de nada. Entonces, lo primero que hay que hacer es delimitar el rango temporal. Es decir, si yo soy un trader o quiero ser un trader a corto plazo, medio plazo o largo plazo, ¿vale? Hay que saber y decidir en qué momento, antes de empezar, por supuesto, y antes de testearlo, o incluso durante el testeo, para saber cómo vamos a funcionar, tenemos que tener claro cómo vamos a ser. Cortoplacistas, medioplacistas o largoplacistas dentro del trading, ¿vale? Esto no, cuando digo largoplacistas no quiero que os confundáis con voy a invertir a largo plazo y compro acciones y me espero, o me invierto en un fondo y espero o compro bonos. Entonces, dentro del trading, pues cuando puede ser corto, medio o largo plazo, pues puede ser con time frame de minutos, de horas, de días o semanas. Entonces, una vez que tengamos claro el rango temporal, las reglas más o menos en este caso son varias, pero sobre todo estas son las importantes dentro del indicador. Las reglas a seguir son las siguientes. Si el rango definido, haciendo mención al rango temporal, si el rango temporal definido, la lectura del RSI se ha situado
siempre por encima de 33, recordad que antes os decía 70 o 30, ¿vale? Bueno, pues más o menos marcado. Por encima de 33 la tendencia primaria será alcista, ¿vale? Es decir, la primera tendencia que encontraríamos sería alcista. Si en el rango, definido, la lectura del RSI se ha situado siempre por debajo de 66, ¿vale? Encima de 33, debajo de 66, la tendencia primaria será al contrario que lo mencionado anteriormente y será bajista, ¿vale? Entonces, por encima de 33, la tendencia primaria será alcista o deberá ser alcista. Si está por debajo de 66, ¿vale? La tendencia será primaria y bajista. Ejemplo, 33, 70, ¿vale? Por encima de o por debajo de, ¿vale? Recuerdo. Por encima de 33, por debajo de 66. Por encima de 33, por debajo de 66, ¿vale? Y aquí está el ejemplo de el precio nos indica una cosa y el indicador, para la redundancia, nos está comunicando el índice, en este caso, de la fuerza relativa de lo que va a hacer el mercado, ¿vale? Entonces, no siempre va a ir de la mano el recorrido del precio con el recorrido del indicador, ¿vale? Entonces, bueno, por dejarlo claro, si está por encima de 33, la tendencia será alcista. Por encima de 33 será alcista, ¿vale? Por debajo de 60, si os fijáis aquí, por debajo de 60, aunque ha habido varias roturas, pero al final suele bajar, ¿vale? O yo os pongo ejemplo de gráficos porque así quizás es más sencillo, aunque luego lo podréis ver sin ningún problema, pero al final verlo de manera práctica o con ejemplos siempre será más, ayudará más de cara bueno, pues a quedarnos con la información. Entonces, no quiero que os quedéis con el resto de la gráfica, sino con el ejemplo de lo que estaba diciendo antes, ¿vale? Por encima de 30, alcista. Por debajo de 60, pues bajista, ¿vale? Bajista, alcista, es decir, que sube o que baja para los que, bueno, sobre todo para los que estáis empezando, aunque bueno, al final son conceptos que iréis viendo y os iréis familiarizando con ellos y al final serán, lo vais a introducir en vuestro vocabulario sin ningún tipo de problema, ¿vale? Bien, en el anterior y primer gráfico lo que hemos visto es sin duda un clarísimo ejemplo de una tendencia predominante alcista, ¿vale? Tendencia predominante alcista, ¿vale? Si os fijáis, aquí marcamos una línea visual sobre los mínimos, que había tenido unos mínimos mayores, ¿vale? Marcamos una línea imaginaria de tendencia sobre los mínimos y lo que nos viene a decir es que una tendencia predominante alcista en el tiempo. Durante abril, junio, julio, septiembre, noviembre, en este caso con el 2018, pero para que os hagáis una idea, ¿vale? Entonces, podemos ver y observar que mientras está durando el impulso alcista del precio, en todo momento la lectura del indicador RSI se sitúa por encima de 33. Volvemos a lo mismo, por encima de 33. ¿Vale? Como he dicho antes, por encima de 33, la tendencia será alcista. Por encima de 33, que vemos aquí, justo por debajo. Cuando está por encima de esta línea imaginaria, imaginaros que, para la redundancia, marcamos aquí una línea, ¿vale? Todo el movimiento del indicador está por encima del 33, ¿vale? Entonces, esto, junto con la información del recorrido del precio, lo que nos viene a decir es que el precio ha hecho prácticamente lo que viene a decirnos el indicador. Entonces, a ver, que me vaya para atrás, aquí, perfecto, vale. Recuerdo, entonces, como hemos visto en el anterior gráfico, lo que vemos es una clarísima
o un clarísimo ejemplo de tendencia predominante alcista. Hemos visto y observado que mientras el precio iba subiendo, durante el impulso alcista del precio iba subiendo, en todo momento la lectura del indicador se sitúa por encima. Entonces, al final, esto viene a decir que lo que nos indicaba el RSI va de la mano con la tendencia predominante. En el siguiente gráfico lo que vamos a ver es cómo cambia la situación. Y en efecto, en ese sentido, a partir del momento señalado en el gráfico, que os he puesto una flechita, o se ve con una flechita en el gráfico, la lectura del indicador RSI vuelve a superar el nivel clave de 66. Antes hablaba del 33 y ahora del 66. Lo que nos viene a indicar es que pese a que el movimiento en este caso el par euro-dólar inicialmente es lateral, la tendencia primaria de fondo es bajista, ¿vale? La tendencia de fondo es bajista. Aquí he dicho la flechita que nos viene a indicar la ruptura, o la ruptura en este caso, por debajo de 66 se ha roto y la tendencia predominante es bajista. Entonces, al final esto, obviamente aquí os tenéis que fijar, si marcáis aquí una línea vertical, imaginaros que este recorrido del precio no existe. Estamos aquí, ¿vale? Y no, entonces, a ver, perfecto. A ver qué digamos aquí, perfecto. A ver que alguien está hablando, disculpad que antes había puesto participantes. Si tenéis alguna duda, ¿vale? Por favor, preguntadme al final. ¿Vale? Perfecto. Bueno, cualquier cosa me preguntáis al final, ¿vale? A ver qué me queda aquí. Perfecto. Ahora. Dibujar línea de tendencia. De soporte y resistencia. Antes he hablado de que dentro del indicador también se puede o nos podemos ayudar de esas líneas de soporte y resistencia que también marca el gráfico, ¿vale? Entonces, como es necesario saber y conocer bien cómo y dónde colocar un soporte y una resistencia para poder meter nuestra posición en el momento adecuado, junto luego con el stop loss o el take profit, o ambas cosas, pero sobre todo con el stop loss, es fundamental que nos ayudemos también del soporte y la resistencia. Entonces, además de identificar el sentido predominante de una tendencia, ¿vale? El gráfico de la lectura del RSI también nos permite dibujar estas líneas, como he comentado hace nada. Entonces, las roturas de esta línea de tendencia se emplean para confirmar. Es decir, lo que el indicador nos viene a decir, estas líneas que vamos a marcar también, o que marcaremos, o que espero que en el momento en el que sepáis usar el indicador, uséis estas líneas para detectar ese soporte y esa resistencia, lo que nos va a permitir es confirmar o que podamos confirmar esos cambios de tendencia del precio, ¿vale? Entonces, sobre el gráfico de cotización diaria que vamos a ver ahora, lo que voy a mostraros, o lo que vais a ver sobre todo, es los ejemplos o el ejemplo de cómo la línea de tendencia dibujada, ¿vale? Aunque la dibujéis, lo suyo es que dibujéis en la plataforma, ¿vale? Que una vez sepáis cómo usar las herramientas de la plataforma de trading, os va a permitir colocar símbolos, líneas, etcétera, etcétera, para que os ayude. Entonces, cuando veamos ahora los ejemplos, vamos a ver cómo las líneas de tendencia que se han dibujado sobre el indicador nos van a permitir confirmar esos cambios en el movimiento del precio, ¿vale? Fijaros aquí, ¿vale? Recordar, aquí hay una información y aquí hay otra información, ¿vale? No siempre lo que nos dice el precio o el recorrido del precio va a ir de la mano del recorrido de la información que nos aporta el indicador RSI, el RSI o cualquier otro, pero en este caso el RSI, ¿vale? Entonces, línea de tendencia, línea de soporte y resistencia, ¿vale? Las dibujamos en el precio, ¿vale?
y también las colocamos en el indicador. Entonces aquí lo que nos viene a decir es cómo hemos marcado o cómo hemos detectado que hay justo en estos mínimos ascendentes, pues trazamos una línea y aquí en los mínimos ascendentes también del precio marcamos otra línea. ¿Vale? Y aquí igual, lo que viene a decir antes. ¿Vale? Para detectar si se confirma o no el cambio de tendencia. Fíjate, o fijaros. Aquí marcamos la línea, se rompe o no se rompe la tendencia. Durante un tiempo, en este caso durante un mes, se rompe. ¿Vale? Y aquí otra más predominante y mucho más marcada, justo aquí se rompe. Y aquí no indica. Por encima de 60 o 66 se rompe. ¿Vale? Aquí está dentro del margen entre 66 y 33, ¿vale? Pero bueno, para que os hagáis una idea. Yo os pongo los ejemplos de una gráfica, en este caso de una de las acciones más importantes españolas, del BBVA, pero puede ser cualquier otra. Eso luego podéis ver y testearlo vosotros con información de infinidad de blogs, de seminarios, de webinars y sobre todo de libros, pero sobre todo que os empapéis de ejemplos cuando estéis con la información delante, sobre todo para contrastar lo que nos están diciendo, ¿vale? Con la gráfica. Entonces, al final, más allá del subyacente que vayamos a ver, el ejemplo es más práctico que otra cosa. Entonces, para que os fijéis, la línea que hemos marcado, ¿vale? Soporte, resistencia, y sobre eso ya, pues, interpretar si lo que nos dice la información que se desprende del indicador va de la mano del recorrido del precio, ¿vale? Si se rompe o no la tendencia, ¿vale? Señales de trading, ¿vale? Teniendo varias que podría poner aquí, ¿vale? Dos de las formas o maneras más fuertes de obtener señales con el indicador RSI es a través de la identificación de divergencias y mediante el análisis de formaciones de doble suelo, ¿vale? Entonces, al final, podríamos mencionar al menos otras dos o tres más, pero sobre todo para los que estáis empezando, creo que si empezáis conociendo un poco estas dos, pues va bastante bien. Divergencias entre el precio y el indicador, ¿vale? Me voy un poquito para atrás para que entendáis la divergencia. Divergencia entre el precio y el indicador. Precio y indicador. Divergencia entre la información que nos dice el precio y el indicador, ¿vale? La divergencia en este caso, bueno, pues se producen cuando el comportamiento del precio, ¿vale? Es decir, lo que nos dice el recorrido del precio arriba de la plataforma, se mueve en una dirección, es decir, el precio se mueve en una dirección y el indicador no acompaña, ¿vale? Como bien decía antes, el precio nos dice una cosa y el indicador, aunque en este caso aquí no hay ninguna divergencia porque no es el caso, ¿vale? Pero que el precio nos dice una cosa y el indicador nos dijese otra, ¿vale? Entonces, repito, la divergencia se produce cuando el comportamiento del precio va en una dirección y el indicador va hacia otra dirección. Es decir, que no acompaña el movimiento. Entonces, las divergencias pueden ser alcistas o bajistas. Por eso, al final, recordar que podemos aprovecharnos de cualquier tendencia, si es alcista o bajista, ¿vale? Entonces, no es una mejor que la otra. Simplemente es saber en qué momento entrar y en qué momento salir cuando sea alcista o bajista. Entonces, una divergencia alcista se produce cuando la lectura del indicador marca un mínimo de sobreventa seguido de un mínimo mayor. Es decir, imaginaros un dibujo de un escalón, ¿vale? El indicador RSI nos marca un mínimo más alto al siguiente y así al siguiente. Entonces, bueno, es un ejemplo bastante escueto, pero ahora lo veremos en el gráfico. Entonces, la divergencia alcista se produce cuando a la hora de leer el indicador nos marca un mínimo de sobreventa
y lo siguiente es otro mínimo más alto. Mientras tanto, en el precio, en paralelo, marca mínimos más bajos. Entonces, esta divergencia indica un impulso alcista, ¿vale? Cuando haya una divergencia entre uno y otro y se dé los mínimos más altos en la sobreventa. Entonces, en este caso, por lo que nos proporciona esa señal para abrir una posición larga, es decir, la información que nos indica si se diese esta situación, nos aporta una señal para abrir una posición larga sobre cualquier activo en este caso. Imaginaros que estamos en Forex y estoy en el euro dólar, por ejemplo. Pues para abrir una posición larga sobre el euro dólar que estamos viendo o estamos valorando si entrar o no. Y en el siguiente gráfico pues vamos a ver cualquier cotización, da igual, en este caso la que tenemos, donde he señalado una divergencia alcista del RSI respecto al precio. Y la zona señalada donde se puede ver la cotización, ¿vale? Fijaros, es una clara y evidente divergencia. Es decir, el precio marca un recorrido, una clara y predominante tendencia bajista, aunque ha tenido varios vaivenes oscilando, ¿vale? Pero los máximos han ido cayendo, uno aquí, otro aquí y otro aquí. Y los mínimos igual. Entonces, aquí vemos el recorrido del precio que va hacia abajo y, sin embargo, hay una divergencia con el indicador. El indicador aquí, en esta parte, ¿vale? Justo en estos dos puntos, lo que nos viene a decir es que el RSI está hacia arriba. Por eso decía antes que hay un mínimo y luego un mínimo mayor, ¿vale? Precio marca mínimo más bajo, ¿vale? Pero el RSI, en este caso la lectura del RSI, marca un mínimo de sobreventa seguido de otro mínimo más alto. Un mínimo y seguido de un mínimo más alto, ¿vale? Entonces, cuando el RSI, en este caso, lo que nos viene a decir, nos está enseñando esta información o este recorrido del indicador junto con la divergencia, es decir, que el precio está haciendo lo contrario, pues aquí es donde se ve y se muestra que realmente hay una divergencia, ¿vale? Y en este caso viene a decirnos que la señal no siempre puede ser hacia una posición larga sobre en este caso, el subyacente, ¿vale? Fijaros, mínimo mayor, divergencia y justo aquí posición larga, ¿vale? En este caso, bueno, pues es sobre el Banco Santander en 2019 y lo que nos dice que aquí cuando ocurrió esto, pues sucedió lo que os indicaba antes, que hay una opción de tendencia en largo, alcista, ¿vale? Entonces aquí vemos la divergencia. Recalco, divergencia cuando el indicador no va paralelo a el precio, ¿vale? Entonces, a ver, aquí, perfecto. En sentido contrario, pues una divergencia bajista se produce cuando la lectura del RSI marca un máximo sobre compra, antes era un mínimo, ¿vale? Pues en el RSI marca un máximo de sobrecompra seguido de un máximo más bajo. Antes decía que era un máximo, un mínimo y luego el siguiente era mayor. Y aquí es al contrario. El máximo que nos va a dar después es mucho más bajo o más bajo, da igual. Entonces, mientras tanto, en paralelo, el precio marca máximos crecientes, ¿vale? Que va en tendencia alcista, ¿vale? Entonces, en este caso, la divergencia lo que nos quiere decir o lo que nos indica la pérdida de impulso, es decir, de fuerza alcista y nos alerta o nos mantiene prevenidos de que puede haber un inicio de corrección, es decir, que la tendencia se corrija o la dirección del precio se corrija hacia abajo, ¿vale? Entonces aquí en esta divergencia el RSI proporciona, por tanto, una señal para abrir una posición corta, ¿vale? Antes era en largo, ahora en corta, sobre el activo que hemos visto. Antes hablábamos, me voy para atrás, aquí mínimo mayor, tendencia en largo,
¿vale? Una posición en largo. Ahora al contrario, ahora una posición en corto. Insisto y recalco, no, aquí obviamente vemos un gráfico de lo que ya ha pasado, entonces esto no siempre pasa, pero es un posible indicador de que pueda pasar. Por lo tanto, siempre que veáis un gráfico y veáis un ejemplo como este o como cualquier otro que os estén explicando, trazáis justo un poquito después de la información que os están ofreciendo, y de ahí hay que interpretar. Esto me indica que puede pasar lo que os he dicho antes, ¿vale? Que cuando hay una divergencia donde el precio baja y el indicador dice que va a haber una posible subida porque ha habido un mínimo y luego un mínimo mayor, pues nos puede indicar que es un buen momento para entrar en largo, ¿vale? Y al contrario, pues igual, entrar en corto. ¿Fijáis? Aquí, divergencia, subida y caída de golpe, ¿vale? Perdón, ese era el gráfico, este es el que quería, ¿vale? Bueno, pues es una señal, la divergencia al contrario, para ir en corto, es decir, a favor de tendencia o en contra, pero siempre ir con una posición en largo o en corto en función de la divergencia que podamos ver, ¿vale? Ahora, en el siguiente gráfico, lo que vamos a ver es decir, lo que indica en este caso el gráfico, se señala un ejemplo de la divergencia bajista del RSI respecto al precio, ¿vale? Como decíamos antes. Fijaros, el precio aquí, hay una tendencia marcada alcista, aquí igual se ha roto por encima de 66 o por debajo de 33, se ha roto, ¿vale? Y aquí fijaros lo que hace el precio. Una caída no termina de subir y vuelve a caer. Pues igual, lo que comentaba antes, ¿vale? Seguimos. Hablábamos antes de cualquier subyacente o bueno, donde queráis empezar a operar. Yo soy muy partidario del Forex porque me gusta. Tienes la posibilidad de operar a más horas. Las condiciones de los brokers son muy buenas con Forex, o suelen ser si es un buen broker, pero bueno, en este caso, bueno, vamos a hablar, yo he puesto el ejemplo del Forex porque es donde yo he ido trabajando durante todos estos años y donde más cómodo me siento, ¿vale? Entonces, ¿el RSI el mejor de los, perdón, de los indicadores de Forex? Sí, casi sí. Digo sí, casi sí, porque solo, como decía antes, solo no. Entonces, con el RSI, si lo sabes usar con otros indicadores, como puede ser el MACD o el precio, las velas japonesas, la profundidad del mercado o el volumen de operaciones, pues oye, si lo sé utilizar bien junto con el resto de información, perfecto. Solo, nunca. O yo por lo menos no aconsejo que lo uséis solo. Entonces, ¿es uno de los mejores indicadores? Por supuesto, en mi opinión. Entonces, al final, el RSI en este caso, por recalcar y recordar, refleja el impulso de cómo se debe saber el mercado de divisa aumenta las posibilidades de ganancia. Es decir, si voy de cara hacia la tendencia y cogiendo el impulso del mercado, tengo muchas posibilidades de obtener beneficio. Entonces, el uso habitual de los indicadores, en este caso, en Forex, normalmente suele causar, sobre todo para los que estáis empezando, igual que yo al principio, suele causar más pérdidas que ganancias. Obviamente para la gente sin experiencia. También para los que ya tenemos más experiencia, pero bueno, al final minimizamos las posibles pérdidas por la experiencia que ya hemos ido cogiendo. Sin embargo, si los vais a usar, en este caso lo que debéis saber es que vale, es el mejor o de los mejores, ¿vale? Para Forex, el indicador, ¿vale? He puesto entre paréntesis, bueno, por resumiros, el indicador de fuerza relativa, como bien he comentado al principio, y por refrescar, ¿vale? Lo que nos viene a informar es del impulso en el mercado que hay. Es decir, la forma de utilizarlo, para que lo podáis más o menos entender, sobre todo los que estáis empezando, yo lo pongo aquí como que es más
es más contundente a largo plazo, pero también se puede usar a medio plazo, es decir, a un día, a 4 horas o a 1 hora. Pero bueno, yo esto lo uso más para el swing trading, para más a medio plazo, para un día, una semana, más o menos. Y así se ve si el uso que le estoy dando al indicador es correcto o no. ¿Vale? Entonces, desde mi opinión, la mejor forma de utilizarlo es operar a largo plazo cuando se pone por encima de 50 en todos los marcos de tiempo. ¿Vale? Y operar en corto si está por debajo de 50 de todos estos marcos de tiempo. ¿Vale? Por lo menos yo es lo que pienso. Cuando digo en todos los marcos de tiempo es porque, bueno, a lo mejor los que empezáis hoy a escucharme no sepáis de qué hablo, pero los que lleváis tiempo, recuerdo, y a los nuevos os lo comento, y, yo intento siempre decir que es aconsejable tener al menos 2 pantallas. Al menos 2 pantallas, no hace falta mucho más, pero bueno, sobre todo los que hagáis análisis técnico, pero también, bueno. ¿Por qué? Porque yo puedo abrir una ventana con un gráfico con un time frame, con una temporalidad de 1 hora, o de 8 horas, o de un día, o de una semana. Entonces yo lo que intento hacer como trabajo a largo plazo, a medio y largo plazo, pues abro varias ventanas en el tiempo. Entonces, esto que viene a colación, ¿a qué viene? Pues que si, como decía aquí, si se pone por encima de 50 en todos los marcos de tiempo, es decir, si a 1 hora está por encima de 50, a un día está por encima de 50 y a una semana está por encima de 50, pues será más contundente. Y a la inversa igual. Por eso digo que, y recalco el concepto todos los marcos del tiempo, ¿vale? Porque en mi caso, y sobre todo para los que hacen swing trading, suelen ser, o suelen usar, mejor dicho, varias ventanas al mismo tiempo para ver un poco cómo funciona en distintos time frames, ¿vale? También lo puedes usar en el mismo, es decir, puedes marcar el mismo gráfico, abrir primero a 1 hora, luego trazas un soporte de resistencia o un posible tendencia para una línea de tendencia para más o menos tener marcada cómo va a ir, abrirlo luego a un día, marcar otra línea y luego a un mes o a una semana y marcar otra línea. Y luego lo vas abriendo o cerrando el marco del tiempo y veréis cómo las 3 líneas de las 3 temporalidades se entrecruzan, entre comillas, ¿vale? Pero bueno, lo suyo para no volverse loco al principio, pues si tienes la posibilidad de tener un par de pantallas, monitores o incluso un tercero, por si quieres tener uno, pues la información de todo lo demás, del análisis técnico que has hecho previo, de incluso tu agenda de trading. Entonces todo eso ayuda, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. El RSI en este caso, bueno, pues se utiliza normalmente en las estrategias del trading in forex de la siguiente manera, ¿vale? Cuando se encuentra por encima de 70, cuando hablo de esta franja de 70 o de 30 o de 50, recordar siempre, me voy hacia atrás, perdón, es la gráfica del indicador del RSI, ¿vale? Por encima de, por debajo de, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Entonces, con esa imagen en vuestra cabeza, ¿vale? Imaginaos que aquí hay está la gráfica del indicador RSI, ¿vale? Cuando el RSI se encuentra por encima de 70, debería esperarse una caída de precio. Debería. No siempre, pero en función de la situación, pues digo que no solamente el indicador de manera individual te va a ayudar sí o sí, pero bueno, siempre es bueno tener varias herramientas adicionales. Entonces, insisto, si el RSI se encuentra por encima de 70, debería esperarse, ¿vale?, una caída o una posible caída del precio. Una caída por debajo de 70, después de haber estado por encima, ¿vale?, de 70, se toma como la confirmación de que el precio en este caso del eurodólar, está comenzando un movimiento a la baja. Insisto,
cuando el RSI está por encima de 70, debería suceder o debería pasar que el precio caiga, ¿vale? Si esa caída por debajo de 70 después de haber estado por encima de 70 se toma como la confirmación de que el precio está comenzando, pues entramos o salimos, ¿vale? Esto es un indicador, uno de ellos, ¿vale? Que en función de lo que nos pueda decir el indicador RSI, si tenemos el MACD también, o la tendencia, o si hemos marcado bien el soporte y resistencia, o tenemos bien trazada una línea de tendencia, pues este punto nos ayudará a tenerlo en cuenta, esta información, ¿vale? En segundo caso, bueno, pues si el indicador RSI se encuentra por debajo de 30, recordad, 70, 30. Si se encuentra por debajo del 30, debería esperarse una subida del precio. Una subida por encima del nivel del 30, después de haber estado por debajo, es decir, si hay una subida por encima después de haber estado por debajo, se entiende como una confirmación o como la confirmación de que el precio está comenzando un posible movimiento al alza, ¿vale? Aquí hablamos de un posible movimiento a la baja, si estaba por encima de 70 y luego una caída por debajo de 70, y aquí es cuando se encuentra por debajo de 30 y luego una subida por encima de 30, el movimiento no, en este caso puede ser al alza. A ver. Perdón, he visto ahí que alguien me ha preguntado, ahora te respondo, perdón, ¿vale? Al final te respondo los últimos 5 minutos. ¿Qué hora es? Vale, ya queda, no hay menos. Sigo, en el punto 3. Cuando el RSI cruza por encima de 50, ¿vale? Recordar, marcamos línea 70, línea 30, ¿vale? Y entre medias, la línea de 50 imaginaria. Entonces, cuando el indicador se cruza por encima de 50, después de estar por debajo de 50, lo que nos viene a decir es que es una posible señal de que el precio está comenzando un movimiento también alcista, ¿vale? El punto 3 va muy correlativo, en este caso, al punto 2. Entonces, insisto, si el RSI cruza por encima de 50, después de haber estado por debajo de 50, se toma como una señal de precio, que está comenzando a posiblemente tener un movimiento alcista. Y por último, en el punto 4, bueno, pues al final lo que nos viene a decir también este punto es que si se cruza por debajo de 50, que es lo contrario que el punto 3, de estar por encima de 50, se toma como una señal de que el precio está comenzando un movimiento bajista. Entonces, el punto 1 es la divergencia del punto 2, el punto 3, la divergencia del punto 4. Pero bueno, al final son indicadores muy concretos, razonablemente sencillos, que si esto lo tenéis con un gráfico delante, lo veréis más. Por eso entonces, cuando estéis empezando y cuando sigáis y continuéis, la información que obtengáis, sea mía o de cualquier persona que os esté ayudando a formaros, ayudaros de la plataforma, de la gráfica, de ejemplos de gráficas, ¿vale? Para que cuando leáis o informéis sobre sobre lo que nos están diciendo, cogéis esta información y la trasladéis a la gráfica, ¿vale? Entonces, recuerdo, el punto 1 es lo contrario, el punto 2, no lo contrario, pero va hacia lo contrario, es decir, uno va hacia el movimiento bajista y otro alcista. Y en el punto 3 y el punto 4 lo mismo, ¿vale? Entonces aquí os dejo una tabla de la fuerza. Como bien decía al principio, el RSI lo que nos viene a decir es el índice o el indicador de fuerza relativa de una tendencia, ¿vale? Pues entonces, como bien decía antes, 70-30, 80-20, 90-10. Esto luego ya cuando lo veáis en la gráfica es mucho más sencillo, o relativamente más sencillo. Entonces, aquí os lo he puesto de manera que veáis que si entra dentro de estos parámetros, puede ser una señal rápida. Si entra dentro de estos parámetros, una señal normal. Y si entra dentro de estos parámetros, que la distancia es mucho mayor, de 90-10, pues igual.
la señal va a ser más, o igual no, perdón, la señal es más lenta, ¿vale? Entonces, hay 3 niveles dentro de la velocidad, entre comillas, que pueda tener el movimiento de la tendencia, ¿vale? Entonces, cuando hay una zona de sobrecompra, pues estaremos casi siempre en esta franja de estos parámetros dentro del indicador de RSI, ¿vale? Cuando el mercado se encuentra en una zona de sobreventa, pues igual, la parte de abajo, ¿vale? Al final es más o menos sencillo si se sabe interpretar bien y se conoce la información, ¿vale? Entonces, sobreventa siempre está por debajo y obviamente sobrecompra o sobrevalorado por arriba, ¿vale? Pues ya parece que hemos terminado. ¿Qué hora es? Vale, sí, vamos justos, pero bueno, voy a contestar a varias preguntas. Vale, aquí preguntan y se responden al mismo tiempo, la he visto después, perfecto. Aquí preguntan sobre el RSI, si es igual de bueno para los índices. Bueno, no es el mejor indicador, ¿vale? Voy a poner aquí, no es el mejor indicador para índices, pero sí sigue siendo bueno, ¿vale? Al final, dependiendo también del subyacente, ¿vale? Pues te ayudará más o menos un indicador. Igual que, por ejemplo, Fibonacci, que lo veremos la semana que viene, o el MACD, o cualquier oscilador. Entonces, es fundamental que tengáis en cuenta que toda la información y formación que tengáis y obtengáis previamente de lo que vais a hacer va a condicionar el resultado que tengáis. Entonces, por eso insisto en todos los webinars, que os forméis bien al principio, cojáis toda la información posible, vayáis por partes, que conozcáis en profundidad las velas japonesas, que conozcáis en profundidad el indicador de volumen o la herramienta de volumen, el de profundidad de mercado para el que lo quiere usar a la hora de, no sirve, por ejemplo, profundidad de mercado para todos los mercados, ¿vale? Entonces, que os familiaricéis si queréis operar en Forex, operar en commodities, materias primas, en índices, entonces, o en criptomonedas, ¿vale? Entonces, que os centréis, que repartáis vuestro tiempo, pero sobre todo a lo mejor el 70-80% si queréis ser fieles, entre comillas, por ejemplo, pues a Forex, y el resto por diversificar pues en índices, ¿vale? Pero que aunque sean menos, pero que lo conozcáis bien, cómo funciona el mercado de los índices, por qué fluctúa, qué información económica y financiera es susceptible hacia los índices. Entonces, al final, como decía al principio y como digo en casi todos los webinars, es fundamental, insisto, que tengáis toda la información posible, que os empapéis del conocimiento más básico al principio y luego más en profundidad, pero que vayáis por partes. No intentéis recopilar la información de todo, de cómo funciona la plataforma, de los índices, de los subyacentes, de lo que me va a cobrar un broker, los spreads, los stop loss, en fin, no. Entonces, parte por parte. Análisis técnico, pues conocimiento de análisis técnico. Indicadores. ¿Cómo funciona o qué es las velas japonesas? En profundidad, conocerlo, cómo funciona y qué afecta a cada cosa en cada momento. Y cuando tengáis toda la información, pues entonces la metéis toda en un mismo saco y junto con vuestra agenda de trading, así os ayudará a que el resultado sea positivo, más a medio plazo, nunca a corto plazo, ¿vale? A corto plazo siempre os va a salir mal y si os desesperáis, psicológicamente hablando, os va a ir fatal. Entonces, en principio, bueno, creo que más o menos, no sé si hay más preguntas. Vale, aquí no veo más preguntas, parece que se ha quedado como especie de bloqueado. Bueno, pues en principio daros las gracias por el tiempo que habéis estado escuchándome. Lo tenéis a vuestra disposición. Si os queda cualquier duda o consulta, podéis hacerlo a través del correo electrónico que os enviaron con el registro. Y
para el que quiera. La semana que viene habrá otro webinar y estaré encantado de estar con vosotros, ¿vale? Que acabéis bien la semana, muchísimas gracias de verdad y nada, que os vaya bien y mucho trading. Gracias a todos.